Ah, el universo. Un escenario de misterios y maravillas que, a primera vista, nos reduce a meros granos de polvo cósmico. Pero, ¿y si le dijera que esta aparente insignificancia es, en realidad, el punto de partida para un poder que ni siquiera hemos empezado a comprender? Prepárese para un viaje que trasciende la percepción común, donde la ciencia de vanguardia se encuentra con el potencial ilimitado del ser. Los primeros ecos cuánticos, semillas de transformación. La saga de la mecánica cuántica, como nos desvela Brian Cox, no inició con un estallido, sino con una observación sutil y una genial intuición. Retrocediendo al siglo XVII, hallamos a Johannes Kepler, célebre por sus leyes del movimiento planetario. Sin embargo, en su obra Sobre el copo de nieve de 6 puntas, 1610, Kepler se maravilló con la simetría hexagonal de los copos de nieve. Advirtió que, aunque cada copo era singular, todos compartían una inherente hexagonalidad. Su genio lo llevó a reflexionar. Esta simetría debía emanar de algo fundamental, de los bloques constructivos de la materia. Como él mismo expresó, según la traducción al inglés, estaba golpeando las puertas de la química, presintiendo que la forma de la molécula de agua, H2O, era la clave de esta simetría, un concepto que solo sería plenamente dilucidado siglos después, con la mecánica cuántica, la cual nos permite calcular la disposición de los electrones y la estructura molecular. No obstante, el verdadero punto de inflexión llegó en 1900, de la mano de Max Planck. En ese periodo, los físicos se debatían intentando explicar la radiación del cuerpo negro, es decir, cómo los objetos calientes emitían luz en diversas longitudes de onda. Las ecuaciones clásicas simplemente fallaban, conduciendo a lo que se conoció como la catástrofe ultravioleta. Planck, en un salto de genio casi inexplicable, propuso una solución revolucionaria. La energía no se emite de forma continua, sino en paquetes discretos, o cuantos. Introdujo la noción de que la energía, E, de cada paquete, es directamente proporcional a la frecuencia F de la radiación, con una constante de proporcionalidad que denominó constante de Planck, H igual a h por F. Al principio, Planck consideró esto meramente un artificio de cálculo, un truco matemático, para que las ecuaciones funcionaran sin creer que la luz en sí misma estuviera realmente empaquetada. Sin embargo, la semilla ya estaba sembrada. La presencia de esta nueva constante fundamental de la naturaleza en su ecuación fue la primera señal de que algo profundamente distinto ocurría a nivel microscópico. Este instante marcó el auténtico comienzo de la mecánica cuántica moderna, un momento en que la física clásica empezó a revelar sus limitaciones y una nueva forma de entender la realidad comenzó a gestarse. La luz cuántica, la revelación de Einstein sobre el efecto fotoeléctrico. La noción revolucionaria de Planck sobre los paquetes de energía de la luz fue llevada a su conclusión lógica por Albert Einstein en 1905, un año trascendental en la historia de la ciencia por varias de sus publicaciones clave, incluyendo la teoría especial de la relatividad y la explicación del movimiento browniano. Sin embargo, su premio Nobel se le otorgó por su explicación del efecto fotoeléctrico. Este efecto es una observación experimental intrigante. Cuando la luz incide sobre una superficie metálica, puede desprender electrones. La peculiaridad radicaba en dos observaciones cruciales que la física clásica no lograba explicar. Frecuencia límite. Si la luz tenía una longitud de onda demasiado larga o una frecuencia muy baja, como la luz roja, no se liberaba ningún electrón, independientemente de la intensidad de la luz. Podía hacerse la luz roja infinitamente brillante y aún así nada sucedía. Emisión instantánea. Si la luz poseía una frecuencia superior a un cierto umbral, como la luz azul, los electrones se emitían instantáneamente, incluso si la luz era muy débil. Incrementar la intensidad de la luz azul solo aumentaba el número de electrones liberados, no su energía. La física clásica predecía que la energía lumínica se distribuía de forma uniforme y que una luz más brillante, mayor intensidad,
siempre debería aportar energía suficiente para desprender electrones, dado un tiempo adecuado. Esto, claramente, no se correspondía con la realidad. Einstein resolvió el enigma al postular que la luz no es solo una onda, sino que también se comporta como un flujo de partículas discretas, a las que llamó cuantos de luz, más tarde conocidos como fotones. Aplicó directamente la idea de Planck a la luz. La energía de cada fotón es proporcional a su frecuencia. E igual h por f. La explicación de Einstein fue sumamente elegante. Cada electrón en el metal requiere una cantidad mínima de energía para escapar, la función de trabajo del metal. Un solo fotón interactúa con un solo electrón. Si la energía de ese fotón, determinada por su frecuencia, es inferior a la energía necesaria para que el electrón escape, no ocurre nada, sin importar cuántos fotones débiles incidan sobre el metal. Si la energía del fotón es suficiente, este golpea al electrón y lo expulsa de inmediato. Aumentar la intensidad de la luz significa más balas de energía liberando más electrones, pero la energía de cada electrón emitido sigue dependiendo únicamente de la frecuencia del fotón que lo impactó. Esta fue la primera vez que la cuantificación del campo electromagnético, la noción de que la luz se compone de pequeños paquetes, se demostró como una propiedad intrínseca de la propia luz y no solo una particularidad de cómo la materia la emitía. Fue un concepto tan radical que incluso Planck, años después, aún mostraba escepticismo sobre la realidad de los fotones de Einstein, lo que ilustra la profunda dificultad intelectual que la teoría cuántica planteaba a los pensadores más brillantes de la época. Esta naturaleza dual de la luz, a veces onda, a veces partícula, se convertiría en un pilar de la mecánica cuántica y abriría el camino a una comprensión del universo totalmente nueva. La colisión cuántica, donde la intuición cede a lo inconcebible. La mecánica cuántica desafía nuestra intuición con una profundidad sin par. Brian Cox explica que, en las últimas décadas, la pedagogía de la física cuántica ha mutado. Antes, era habitual seguir el hilo histórico, reviviendo las perplejidades y debates que afrontaron los pioneros. Hoy, muchos cursos prefieren exponer la teoría tal como se entiende actualmente, partiendo de sus propiedades más fundamentales y contraintuitivas. Un pilar esencial es la superposición. En nuestro reino clásico, una moneda es cara o cruz. Pero en el universo cuántico, una moneda cuántica, un qubit, como el spin de un electrón, puede ser una combinación de cara y cruz, simultáneamente. No es que ignoremos cuál es que está en un estado que es una mezcla de ambas. Al observar, colapsa a uno de los estados, pero antes de la observación, existe en superposición. Es como si un electrón pudiese ser 30% spin arriba y 70% spin abajo a la vez. Crucialmente, estas probabilidades no surgen de nuestra ignorancia, como la probabilidad de lluvia porque faltan datos, sino que son intrínsecas y fundamentales a la naturaleza misma. La teoría cuántica nos arroja probabilidades porque la realidad a ese nivel es inherentemente probabilística. El experimento de la doble rendija es la manifestación definitiva de esta rareza. Imagine una pistola de electrones disparando partículas hacia una barrera con dos rendijas y detrás una pantalla detectora. Si los electrones fueran meras balas, esperaríamos que pasaran por una rendija o por la otra, creando dos acumulaciones de impacto en la pantalla, una detrás de cada abertura. Sin embargo, lo que se observa es un patrón de interferencia, franjas claras y oscuras idénticas a las que formarían ondas, como las del agua, al pasar por ambas rendijas e interferir entre sí, crestas anulando valles o crestas reforzando crestas. Aún más asombroso, este patrón de interferencia persiste incluso cuando los electrones se envían uno a uno a través de las rendijas. Esto sugiere que cada electrón, de alguna manera, explora ambos caminos simultáneamente e interfiere consigo mismo. Es como si la partícula se comportara como una onda, atravesando las dos rendijas a la vez y solo decidiera su posición final en la pantalla en el instante de la detección. Richard Feynman,
Uno de los gigantes de la física del siglo XX lo describió en sus célebres conferencias. Propuso un método de cálculo. Para cada punto en la pantalla se suman números complejos, visualizables como manecillas de reloj con longitud y ángulo, para cada camino posible que el electrón pudo haber tomado desde la pistola hasta ese punto. El cuadrado de la longitud de la suma de esas manecillas de reloj da la probabilidad de hallar el electrón allí. Esta suma sobre historias, o integrales de camino, es una prescripción matemática simple y eficaz. Pero la interpretación de lo que esto significa para la realidad, si el electrón realmente explora cada camino, incluso ir y volver de la galaxia de Andrómeda, es donde persiste la confusión y el debate filosófico. A pesar de ser contraintuitiva, la mecánica cuántica no es solo una curiosidad de laboratorio. Sus propiedades fundamentales, como la superposición y el entrelazamiento, son el cimiento de las tecnologías cuánticas emergentes como las computadoras cuánticas. Esto implica que ya no podemos ignorar sus implicaciones. Necesitamos comprender esta extraña descripción del universo, pues está modelando nuestro futuro tecnológico. La belleza reside en que las reglas del juego no difieren entre el mundo subatómico y nuestro mundo macroscópico. La forma en que nuestro mundo surge del comportamiento cuántico está bien entendida, pero aún así, la interpretación de la realidad cuántica sigue siendo uno de los mayores desafíos intelectuales de la física. La escala de Planck desvelando los píxeles fundamentales del universo. Nuestra percepción del tamaño es inherentemente antropocéntrica, anclada en nuestro propio cuerpo y entorno. 1 metro, 1 pie, 1 centímetro, todas estas unidades tienen raíces históricas en dimensiones humanas. Pero Brian Cox nos invita a trascender. Existen unidades de medida intrínsecas al propio universo, comprensibles para cualquier civilización independientemente de su forma. Max Planck, una vez más, fue el pionero. Buscó las cantidades fundamentales que verdaderamente revelan la estructura profunda de la naturaleza, unidades que cualquier civilización podría reconocer. Identificó 3 constantes universales que definen las leyes de la física. La velocidad de la luz, c. El límite de velocidad cósmico, la rapidez a la que todo lo que carece de masa se desplaza en el vacío. Es una propiedad fundamental del espacio-tiempo. La constante gravitacional de Newton, g. Mide la intensidad de la gravedad, o, en la teoría de Einstein, cómo la masa y la energía distorsionan el tejido del universo. La constante de Planck, h. La constante fundamental de la mecánica cuántica que establece la escala en la que los efectos cuánticos se vuelven significativos. Está ligada a la incertidumbre fundamental en la medición de la posición y el momento de una partícula, principio de incertidumbre de Heisenberg. Combinando estas 3 constantes, podemos derivar unidades fundamentales para longitud, masa y tiempo, conocidas como unidades de Planck. La más notable es la longitud de Planck, que se calcula como hg sobre c al cubo. El resultado es una cifra increíblemente diminuta, aproximadamente 10 menos 35 metros. Para vislumbrar su escala, si expandiéramos un protón, ya de por sí minúsculo, hasta el tamaño de nuestro sistema solar, hasta la órbita de Neptuno, la longitud de Planck equivaldría al tamaño de un virus o una célula viva. La proporción es idéntica. Es una distancia que desafía la imaginación. Pero, ¿qué revela esta escala? Entropía de agujeros negros. Uno de los descubrimientos más asombrosos, realizado por Jacob Bekenstein en los años 70, es que la entropía de un agujero negro, una medida de la información que contiene, es proporcional al área de su superficie en cuadrados de longitud de Planck. Esto sugiere que el espacio-tiempo, en su nivel más fundamental, podría estar pixeleado en unidades del tamaño de Planck. Límite de observación. Si intentamos observar algo tan minúsculo como la longitud de Planck, la energía necesaria para la sonda, fotones de altísima energía, sería tan inmensa que crearía un agujero negro.
y al intentar inyectar más energía para ver más de cerca el agujero negro, simplemente crecería, impidiendo resolver la estructura a escalas menores que la longitud de Planck. Representa un límite fundamental para lo que podemos observar en el universo. La naturaleza exacta de lo que ocurre en la escala de Planck, si son los ladrillos del espacio-tiempo, el punto donde se manifiesta la gravedad cuántica, es la frontera de nuestra comprensión actual. Aunque el valor de 10-35 metros es lo que medimos hoy en día, Brian Cox añade una importante advertencia. Teorías como las de dimensiones extras, puestas a prueba por ejemplo en el Gran Colisionador de Hadrones, podrían alterar nuestra percepción de la fuerza de gravedad a energías muy altas. Si estas dimensiones extras fueran detectables a energías cercanas a las del LHC, la escala de Planck podría de hecho ser mayor de lo que pensamos, modificando nuestras expectativas sobre la física fundamental. Sin embargo, el concepto de una escala fundamental derivada de estas constantes universales sigue siendo crucial para desentrañar los secretos más profundos del cosmos. La escala de Planck y el destino de las estrellas. La profunda relevancia de la escala de Planck no se confina solo al ámbito subatómico o a los límites de la observación. Se manifiesta de modo sorprendente en fenómenos cósmicos de vastas proporciones, como el destino final de las estrellas. Brian Cox resalta un cálculo magnífico, efectuado inicialmente por el eminente físico matemático Subrahmanyan Chandrasekhari en la década de 1930, que evidencia esta interconexión entre lo micro y lo macro. Este cálculo se refiere a la masa máxima de una estrella enana blanca. ¿Qué es una enana blanca? Es la fase final de estrellas como nuestro Sol, tras agotar su combustible nuclear de hidrógeno y helio. La gravedad intenta comprimirlas, pero se mantienen estables gracias a una presión singular generada por los electrones, impulsados por la mecánica cuántica. Aquí es donde los principios contraintuitivos de la incertidumbre y la exclusión se combinan para sostener un cuerpo celeste. Considera el principio de incertidumbre de Heisenberg. Si se intenta confinar electrones en un espacio cada vez más reducido, como en una estrella en colapso, la incertidumbre sobre su momento, su velocidad y dirección se incrementa drásticamente. Los electrones comienzan a agitarse con mayor rapidez. Además, el principio de exclusión de Pauli establece que dos electrones no pueden ocupar el mismo estado cuántico en el mismo lugar. Así, a medida que la estrella se contrae, los electrones son apiñados, pero intentan escapar unos de otros moviéndose frenéticamente. Este movimiento genera una presión de degeneración electrónica que se opone a la gravedad y mantiene la estabilidad de la estrella. Sin embargo, existe un límite para la velocidad que estos electrones pueden alcanzar, la velocidad de la luz. Si la estrella posee demasiada masa, la presión gravitacional será tan intensa que los electrones se verían forzados a intentar moverse más rápido que la luz para evitar el colapso, lo cual es imposible, según la relatividad. Esto impone un límite máximo a la masa que una enana blanca puede tener, sostenida por esta presión cuántica. El cálculo de Chandrasekhar, empleando la constante de Planck, la velocidad de la luz y la constante gravitacional, reveló que este límite es de aproximadamente 1.4 veces la masa de nuestro Sol. Por encima de esta masa, la enana blanca no puede autosostenerse y continuará colapsando, posiblemente formando una estrella de neutrones o un agujero negro. Es una demostración asombrosa de cómo la física cuántica fundamental dicta el destino de objetos tan masivos como las estrellas. Esta masa de Chandrasekhar puede expresarse de forma elegante, en términos de la masa de Planck, que a diferencia de la longitud de Planck, es relativamente grande, cerca de un grano de polvo. La masa máxima de una enana blanca es aproximadamente la masa de Planck al cubo, dividida por la masa del protón al cuadrado. Es una fórmula que entrelaza las fuerzas que operan en las escalas más minúsculas, cuánticas, con las que actúan en las escalas más colosales, gravitacionales, ilustrando la profunda unidad subyacente a las leyes de la naturaleza. Modelando el cosmos, la influencia inconcebible de la conciencia. Al contemplar la inmensidad y la edad del universo, es natural sentirse insignificante.
Somos, físicamente, pequeños puntos de polvo en un planeta minúsculo, orbitando una estrella común en una galaxia entre billones, en un universo potencialmente infinito. No obstante, Brian Cox nos brinda una perspectiva transformadora. Nuestra insignificancia física puede ser compensada por una rareza y un valor inmensos. Si la vida inteligente es escasa en la galaxia, entonces nosotros, como colecciones de átomos capaces de pensar, hacer ciencia y dar sentido al cosmos, podríamos ser increíblemente valiosos, quizá la única luz en una galaxia que de otro modo carecería de propósito. Esta perspectiva, popularizada por Carl Sagan, sugiere una responsabilidad cósmica. Somos el producto de 13.8 mil millones de años de evolución cósmica y quizás seamos un producto muy especial que debe ser preservado. Pero, ¿y si la influencia de la vida pudiera ir más allá de solo dar sentido? ¿Y realmente modelar el universo a escalas cósmicas? Esta idea, que Brian Cox redescubrió en trabajos de pensadores como David Deutsch y en el libro El principio cosmológico antrópico, de John Barrow y Frank Tipler, es verdaderamente fascinante. Considere la Tierra. La vida ya ha transformado radicalmente nuestro planeta. Su atmósfera rica en oxígeno es producto de la fotosíntesis. Nuestra civilización ha esculpido la superficie terrestre, visible incluso desde el espacio por la noche. Si la vida persiste y se expande, ¿por qué su influencia debería limitarse a un solo planeta? Estamos viviendo una era de revolución espacial. Los cohetes reutilizables, impulsados por empresas como SpaceX y Blue Origin, han abaratado el acceso a la órbita terrestre como nunca antes. Esto está industrializando el espacio cercano a la Tierra. Múltiples estaciones espaciales. No solo la ISS, sino varias estaciones para investigación científica y comercial. Turismo espacial. Una demanda creciente de experiencias más allá de la Tierra. Constelaciones de satélites, como Starlink, que proveen comunicación e Internet de alta velocidad a nivel global. Esta expansión trae consigo resultados regulatorios, tráfico espacial, asignación de órbitas, pero también abre oportunidades colosales. Minería de asteroides, acceso a recursos virtualmente ilimitados en el espacio, lo que podría aliviar la presión sobre los recursos terrestres y mitigar conflictos. Esto transformaría nuestra civilización, permitiendo un crecimiento sostenible sin dañar nuestro planeta natal. Colonización de otros cuerpos celestes, construcción de ciudades en Marte, terraformación, o sea, hacer Marte habitable, y exploración de las lunas de Júpiter y Saturno. Si la humanidad no se autodestruye y continúa avanzando, en millones o miles de millones de años, nuestra civilización podría expandirse a las estrellas, convirtiéndose en una civilización interestelar que pueble la galaxia entera. No hay nada en las leyes de la física que lo impida. Y si, en ese futuro lejano, logramos comprender la teoría cuántica de la gravedad y desvelamos las estructuras subyacentes de la realidad, podríamos alcanzar un poder inimaginable. La cosmología del punto omega es un ejemplo extremo de esta visión. En ella, en un universo que se recolenta, en lugar de expandirse para siempre, una civilización avanzada se vuelve tan poderosa que puede controlar el colapso del universo, manipulando materia y energía para asegurar que su capacidad de procesar información aumente infinitamente antes del fin. En esencia, la vida se volvería inmortal al manipular el propio destino del cosmos. Aunque es una idea altamente especulativa, sirve para ilustrar un punto crucial. No es necesariamente cierto que la vida permanecerá insignificante a escala cósmica. Si la vida persiste lo suficiente y se vuelve suficientemente inteligente y poderosa, puede, de hecho, influir en estructuras más grandes que los planetas, los sistemas solares e incluso las galaxias. Esta es una idea profundamente hermosa y empoderadora. Nos recuerda que a pesar de nuestra aparente pequeñez, la capacidad de la conciencia para comprender y, potencialmente, moldear el universo confiere a la humanidad un papel que podría ser central en el futuro lejano del cosmos. La relevancia de todo esto trasciende la mera teoría científica.
Comprender las fronteras de la física cuántica y las implicaciones de la escala de Planck es crucial para el desarrollo de nuevas tecnologías que están emergiendo ahora, como la computación cuántica. Estos dispositivos prometen realizar cálculos que ninguna máquina clásica podría lograr en toda la vida del universo. Todo ello explorando las propiedades misteriosas de la superposición y el entrelazamiento. Ya no se trata solo de filosofía, sino de un imperativo práctico para el progreso de nuestra civilización. Además, la creciente capacidad de exploración y colonización espacial nos impulsa hacia una era en la que la humanidad puede convertirse en una civilización multiplanetaria. La búsqueda de recursos en asteroides y la potencial terraformación de otros planetas ya no son meros sueños de ciencia ficción, sino metas tangibles que podrían, en las próximas décadas, aliviar las tensiones ambientales y de recursos en nuestro planeta natal, permitiendo una expansión sostenible y un futuro de abundancia. Finalmente, la comprensión de que nuestra especie puede tener un papel activo en la evolución cósmica, no solo como observadores, sino como agentes de cambio en escalas inimaginables, infunde un nuevo sentido de propósito. El viaje desde Kepler observando copos de nieve hasta una civilización que puede influir en el destino de galaxias es un testimonio del poder del pensamiento y la búsqueda incesante del conocimiento. La ciencia nos enseña sobre los límites, pero también sobre las posibilidades infinitas. El mayor desafío que enfrentamos, como Brian Cox sabiamente señala, no son las limitaciones tecnológicas o científicas, sino nuestra capacidad de colaboración global. Ya sea en la regulación del espacio, el desarrollo de la inteligencia artificial o la gestión del poder de la computación cuántica, la humanidad necesita trascender las divisiones y actuar como una única especie para enfrentar los desafíos y aprovechar las oportunidades que se presentan. Al final, todos estamos a bordo de la misma nave espacial, la Tierra, en nuestro viaje cósmico. El espacio por encima de nosotros, que un satélite cruza en segundos sobre múltiples países, exige una gobernanza y un entendimiento que trascienden fronteras. Esta necesidad apremiante de cooperación internacional para gestionar lo desconocido es, quizás, la prueba más importante para nuestra madurez como civilización. Y es en esta encrucijada entre lo infinitesimalmente pequeño, la escala de Planck, y lo inconmensurablemente grande, la vasta extensión del universo, entre la fragilidad de la vida y su potencial de inmortalidad cósmica, donde reside la verdadera invitación a la acción. Comprender estos misterios no es solo un ejercicio intelectual, es un llamado a reconocer nuestro poder y nuestra responsabilidad en el gran despliegue de la realidad. ¿Qué faceta de este grandioso tapiz cósmico resuena más profundamente con usted en este momento? ¿Qué siente que estamos destinados a influir o a permitir que se manifieste en su propia realidad?